Seguimos con los reportajes especiales de la revista de la semana. Es un refugio que el agua esculpió durante miles de años en una pared de piedra. Albergó a los antiguos habitantes de esta parte de América en sus cacerías por la región. Sirvió también de escondite durante las revoluciones que asolaron al Paraguay décadas atrás. Esta parte, como ustedes están viendo, es una falla natural, una falla geológica natural que se formó aproximadamente hace 180.000 años al momento de formarse la cordillera de Huituruzú, que fue un movimiento de las placas tectónicas. Hubo un plegamiento donde se tuvo varias fallas geológicas, varias grietas o acantilados, se formaron los saltos. Además, es una zona donde está filtrando mucha agua, es una zona donde se recarga el acuífero Guaraní. La parte superior de las rocas es roca de grano grueso, poroso, ¿verdad? Entonces el agua de lluvia que normalmente tenemos en el departamento de Guaraní, 1.600 milímetros de lluvia por año, cae sobre el cerro, filtra el agua, se purifica el agua y se deposita en el acuífero Guaraní. Acá mismo es nuestro querido Itacotí en el departamento de Guairá. Están viendo, ¿verdad? Hay una pequeña falla geológica que por la acción del viento y del agua se iba formando, poco a poco se iba limpiando la zona. Este fue utilizado como refugio en la Revolución del 47 por los colorados. Era uno de los refugios utilizados por ellos en su huida, en su escapado, donde venían a esconderse durante la Revolución. Además tenemos una vegetación herbácea bastante tupida y está rodeado por un bosque en galería. En la década del 60, con la llegada del movimiento 14 de mayo desde la Argentina, de paraguayos que querían derrocarle a Stroessner, también esa gente se instaló acá. Está ubicada en la ladera de uno de los cerros de la cordillera del Huituruzú. Sus habitantes se dedican a las labores agrícolas y a la cría de animales. Están orgullosos de su escuela primaria que fue creciendo con el correr de los años. Los Aché, pobladores originarios de la región, dieron el nombre de Toronó a esta zona, debido al murmullo de las aguas de los arroyos que bajan de los cerros Acatí y Mumuy. Toronó forma parte del distrito de Villarrica, de cuya área urbana se encuentra a 25 kilómetros. Esta comunidad está en el límite oeste de la Reserva de Recursos Manejados de Huituruzú. Gregorio González Fernández es uno de los docentes de la comunidad. En la escuela número 5261, Virgen de Fátima, se imparte enseñanza desde el preescolar hasta el sexto grado. Las aulas muestran el mejoramiento en los materiales para la construcción. En la cumbre de uno de los cerros se encuentran antenas de las repetidoras de las cadenas de televisión de alcance nacional. Gregorio es también guía de turismo en esta comunidad. En instantes, más informaciones aquí en la revista de la semana.